No. Un beso para ti. Come on. Can you move it over? Say it, baby. Pero estos dos que viven contigo. I know you're on a roll. Vamos a hablar de coyuntura entonces. El reporte de la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué opinión te merece? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué piensa redes sociales progresistas de las energías renovables, ¿no? Y, por supuesto, de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Yo creo que son temas que le interesan a la gente, ¿no? En nuestro ideario, nosotros defendemos las energías limpias, con todas sus limitaciones. Entendemos las dificultades que hay de sustentabilidad, tanto en rentabilidad económica, en tecnología disponible y en posibilidad de latencia, digamos, de las energías renovables. Entendiendo todo eso, creemos que hay que mezclar la necesidad de lo que ya tenemos con la necesidad de las nuevas energías e impulsar desde el gobierno las nuevas energías. No anclarnos a los viejos métodos o decir con toda claridad, no puedo hacerlo en los próximos 3 años. Denme 3 años y voy a tratar de mejorar las condiciones de emisión de carbono de lo que voy a usar. Pero para darles energía necesito este plan o hacer un planteamiento. Pero creo que nadie nos ha explicado el diagnóstico Bueno, pero real. además México tiene firmados tratados internacionales en ese sentido. Sí, y mira, y supongamos que lo que está en riesgo es nuestra soberanía energética y que el debate debe darse en ese tono y que las decisiones que el gobierno deba tomar, porque la política no siempre es elegir entre lo correcto o entre lo perfecto. Lo menos, sí. A veces es entre lo posible, ¿no? Lo posible, lo menos. Y ok, peor. creo que el diagnóstico tiene que decirnos qué es lo posible. Ese diagnóstico yo no lo tengo claro, por lo que no me atrevo a opinar en un tema que no domino. De la reforma de la industria eléctrica, por ejemplo, ¿es más dogmático el asunto? ¿Es más de ideología el asunto? A mí me parece que estamos entrando a una etapa de requerimientos de energía mayor a los que teníamos y que hay una confusión entre ideología y factibilidad. Y creo que esa confusión nos ha llevado a debates estériles y nos ha dado un instrumento que quizá nos ayude a resolver la primera etapa. Ya en este momento pues ya está aprobada y el partido en el gobierno tiene suficiente mayoría para aprobarlo, ¿no? Entiendo que el debate pues es útil, pero la decisión del gobierno es asumir esta necesidad de prelación en el servicio eléctrico. Y quizá esa sea la necesidad. No es lo óptimo, pero es lo necesario. Uh-huh. Y quizá nadie se atreve a decirlo, porque a veces en política creemos que la gente no nos va a entender cuando le decimos qué está pasando. Suele pasar. Decirnos la verdad, ¿no? Decirnos la verdad. Oye, no tengo suficiente energía, entonces voy a usar combustóleo todo este año y voy a contaminar, pero dame chance. Entonces pongamos un transitorio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O pongamos mecanismos de tecnología para atenuar el daño al ambiente. Nosotros somos afines a las energías limpias y somos afines a mecanismos de control de las emisiones, porque creemos que el planeta está en un grito y creemos que el cambio climático es verdadero. Bueno, pues lo que acaba de pasar en Texas se debe a eso, por ejemplo, ¿no? Y van a pasar todavía cosas Y van más a pasar cosas más dramáticas, como las pandemias, ¿eh? Sí. Como las pandemias, esta y otras. ¿Qué tan cercano están redes sociales progresistas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Fernando? Te lo pregunto así con toda claridad. Sí, cuando haces Pero política, tú fuiste cercano a él. Cuando haces política, eres cercano de muchas personas. Hablas con ellas, discutes con ellas, a veces con libertad dices lo que piensas, digo solo a veces. Sí, a veces no. No puede uno caer en sincericidios luego en política, porque hay consecuencias funestas, pero en mi caso generalmente me ha tocado tratar siempre con personas que
a las que se les puede decir la verdad. Yo sostengo que a los políticos siempre hay que decirles lo que uno piensa. Y uno valora mucho cuando uno está del otro lado del escritorio, que la gente venga y te diga la verdad. Lo veo así, este es el diagnóstico, esta es la decisión óptima, esta es la decisión intermedia y esta es la mala decisión. Uno valora mucho cuando está en el gobierno esas personas. Y creo que es útil decirnos la verdad en política. ¿Qué hay detrás del diagnóstico? ¿Por qué se están tomando esas decisiones? El asunto es que quieran escuchar y sepan escuchar, ¿no? A mí me ha pasado que siempre he tenido oídos y he tenido respuestas de muchas gentes que están en el gobierno. Son gente muy inteligente, muy sensible, muy estructurada. Tengo la fortuna, digamos, de tener amistad con muchos de ellos. Amistad, más allá de una relación política. Ya. Y ¿De también distintos partidos? De distintos partidos. Y también del otro lado. Yo trabajé con gobiernos priistas, trabajé con gobiernos panistas y ayudé en la campaña que llevó al poder al presidente López Obrador. Admiro al presidente, le creo. A veces no comprendo el diagnóstico, pero creo que es un hombre honesto que quiere hacer bien las cosas. Bien intencionado. Bien intencionado, y además creo que el cambio de régimen no es fácil. Porque a lo mejor subestimó la cadena de intereses que estaban subyacentes en los acuerdos que sostenían la política del país. Porque un cambio de régimen es un cambio de reglas, un cambio de contratos, un cambio de actores, un cambio de claves en la comunicación política, un cambio de modelos legales en los vínculos, en los contratos y en las relaciones. Un cambio de régimen es algo muy profundo. Un cambio de régimen es reestructurar el poder político y ponerle nuevos valores y nuevas reglas al poder. Y el poder no se deja. Tú le quieres poner una regla y inmediatamente te revierte y se revela y de pronto jalas un hilo y la manifestación te sale por el otro lado y luego a veces ni siquiera sabes por qué. Porque hay intereses, Adela, en política muy complejos. Y algunos muy oscuros. Y algunos muy oscuros. Y algunos muy oscuros. Y en política debemos tener, la real política, Adela, requiere entrenamiento. Entrenamiento aquí y entrenamiento aquí. Si los políticos nuestros no están bien entrenados, si no los sometemos a un mayor debate público, un mayor escrutinio. Escrutinio, ¿no? Cuestionamientos. A la atención de los organismos autónomos. Ese es otro asunto que quiero tratar contigo, porque al presidente no le gustan los organismos autónomos. Yo a veces creo que no se entiende bien el papel que tienen en la democracia. Cuando yo fui funcionario público, a través de transparencia, a mí me pidieron muchos datos y todos los di. Claro, algunos terminaron en los periódicos y muchas veces tuve que responder a escándalos. Pero qué bueno. ¿Por qué? Pues porque me vuelve mejor persona, me vuelve mejor funcionario y creo que debatir y discutir con la sociedad cosas que no están claras me vuelve mejor político. Eso es la función que tienen esos organismos autónomos, que son organismos de Estado, porque el gobierno no es el Estado. No es el Estado, claro, ¿no? claro. Es cuando mucho una parte importante del Estado. Y el Estado en México, los últimos 30 años, lo dividimos en muchas dimensiones. Está la dimensión electoral, por ejemplo, donde nos ha costado mucho tener un organismo autónomo. Aunque bueno, hay de autonomías a autonomías luego, ¿no? Sí, claro. Sí, pues hay, de todas maneras, hay prenociones de la política, prenociones de la democracia y prenociones de los liderazgos. Pero finalmente costó mucho trabajo tener estos organismos Mucho autónomos e independientes. Y al presidente no le gustan, Fernando. Yo más bien creo que no es un tema de gustos, también es un tema complejo. Muchas veces hay que asumirlo, Adela. En esos organismos autónomos fueron colonizados por agendas de grupos del poder financiero que disputa el poder político. Yo más bien creo que lo que pasa es eso, que de pronto los organismos autónomos se vuelven parte de la disputa del poder político. Y ese es el peligro. Que los usan de... Que los usan, se dejan usar o tampoco se entiende la dimensión de dónde está uno parado, ¿no? Bueno, pero coincides en que es muy peligroso
Coincido en que es muy peligroso no defenderlos. A la institución. Tengo mis dudas de algunos personajes. Está bien, pero eso es otra pero cosa. eso es perfectamente comprensible y es más que los investiguen y es que normal que los y es tenga, normal, porque está no bien. pienso igual que muchos Claro, de ellos. pero los institutos, pues son. Y, ¿sí? y es como cuando a mí me nombraron subsecretario, pues muchos de esos grupos decían, pues es un esquirol del sindicato que está colonizando la educación pública. Y en toda mi gestión, yo creo que si analizan mi gestión se van a dar cuenta que el sindicato jamás colonizó la educación pública. Además, yo creo que fue en la época en que el sindicato cedió más posiciones que ninguna otra, porque pude negociar con ellos con un lenguaje y códigos y un nivel de ética y de confianza. Pero además que se entienden. Que se ¿no? entiende, Tú. claro. En muchas cosas me dijeron que no y en muchas cosas yo les dije que no. Por ejemplo, me dijeron, quiero plazas para inglés. El inglés se convirtió en mi gestión en un elemento central de la reforma educativa. Inglés desde preescolar para convertir el inglés en una segunda lengua obligatoria, porque en el futuro el inglés se va a convertir en el factor de la comprensión de la ciencia y de la tecnología, porque no habrá tiempo de traducciones. Entonces es importante dominar en cierto nivel, si quieres, el lenguaje de la ciencia y de las finanzas, porque no habrá tiempo para traducciones, ¿no? Y en si ese no sentido, quieres de la filosofía, pues sí, no, pues, pero de la ciencia. Pues sí, pues sí. Y ahí lo que pasa es que pues yo logré que el inglés se extendiera en el país a través de contratos. Y fui muy criticado por el ala sindical porque yo establecí contratos y no plazas de base. Porque le expliqué al sindicato que no podía yo generar plazas de base porque en la negociación con Hacienda no era posible. Y lo aceptaron. Claro, después de horas y horas y horas de discusión, y logré instalar un programa de inglés con 60,000 contratos. Un programa de inglés que ahí están los números y se pueden revisar, que luego fue revisado por el sexenio posterior, lo delimitó, porque yo creo que el sexenio que siguió no creía en ese enfoque. Quiso cambiarlo, no pudo, porque los consensos académicos son muy fuertes, muy serios. Creo que hice un buen trabajo en crear los consensos académicos, los nuevos consensos académicos de la educación básica. Creo que ahí sí hice un buen trabajo y no pudieron cambiar los consensos académicos. Al revés, profundizaron esa reforma. Y creo que se equivocaron en la relación, en los vínculos con el magisterio, pero creo que la parte de la coordinación académica no estuvo mal. Y este miedo, yo lo entiendo, porque yo he sido víctima de este proceso. Pero, pues, cuando uno está en política, uno tiene que entender esas dimensiones. Yo jamás me defendí de eso, porque no tiene sentido. ¿Qué le puedo decir a los núcleos empresariales ideologizados en la ultraderecha sobre mí, que tengo un origen, ¿no?, social, un origen económico, que tengo un origen intelectual diferente y que creo y tengo cosas que a lo mejor ellos no tienen y entiendo cosas que a lo mejor ellos no entienden? Y al revés. Y al revés, ¿no? Yo a lo mejor no voy a entender su contexto. Se los dije muchas veces, ustedes a veces entienden la educación desde las escuelas privadas de sus hijos. Y eso no existe en la escuela pública, porque la escuela pública se construyó sobre la base de la escuela popular mexicana, con los criterios de la pedagogía rural. Y hay que transitar de la escuela popular a una auténtica escuela pública de alto rendimiento. Y eso cuesta generaciones, porque cuesta mucho dinero y cuesta mucho trabajo. Venimos de profesores que hace 50 años apenas sabían leer y escribir y hoy tienen maestrías y doctorados. Bill Gates acaba de decir qué le aconsejarían a México. Le acaban de preguntar, dijo que le apueste a la educación. Claro. Pero es que seguimos hablando de este mismo asunto hace cuántos años. Pero le hemos apostado. Yo creo, mira, como sociedad, si uno lo ve, dicen que la estrategia está en la chequera. Sí. Y si uno ve los presupuestos, lo que le hemos dedicado a la educación con todo y que es insuficiente, es una gran tajada del pastel del presupuesto. Ahora hablabas del magisterio, redes sociales progresistas. ¿Es del magisterio? ¿Es un partido de los maestros? Como lo dije, la verdad. Como te lo dije al principio, redes sociales progresistas es muchísimo más que eso.
Es una plataforma amplia, plural, diversa, donde participan algunos líderes magisteriales, emblemáticos, incluso alguno de ellos, José Manuel Macedo en Michoacán, por ejemplo, que es el presidente del partido, que hace un extraordinario trabajo, tiene un liderazgo social, pero él ha trascendido el liderazgo magisterial. Él es un líder social en Michoacán, ¿no? Está Enrique Meléndez en Tamaulipas, Juan Manuel Hermosillo en Jalisco, y creo que son, quizás se me escape alguno, pero son los únicos liderazgos de 32 que vienen del magisterio, no tengo más. Traigo algunos maestros importantes, ¿no?, en algunos cargos del partido. Porque cuando uno se desarrolla en el medio educativo, pues la gente que admiras y conoces, pues es del medio educativo, y muchos de ellos son del medio sindical. Pero eso no está prohibido en política. Al revés, creo yo. Yo creo que es notable. Tener lealtades y vínculos es base de la política. Pero aún así te quiero decir que en el diagnóstico que hizo el Tribunal Electoral para darnos el registro, finalmente, después de que el INE nos lo negó diciendo que éramos un bodrio del CENTE, después de que dijo eso, en los análisis y diagnósticos que el mismo INE hizo para mandarle al tribunal, yo tengo 0.43% de maestros en mi militancia. Tenía más maestros el Partido México Libre, que le negaron el registro, que nosotros, por ejemplo. Yo creo que mi vínculo con una lideresa emblemática, es lo que te iba a decir, como el Bester, nos ubica en ese debate público. Que es vínculo profesional y que es vínculo familiar también. ¿Este es un partido familiar? No. ¿El partido responde a el Bester Gordillo? No, la sociedad debe estar tranquila en ese plan. El partido no responde a ningún liderazgo emblemático de ningún perfil político. Es decir, nosotros somos una organización autónoma, independiente. Nos unen vínculos de cariño y vínculos familiares. Pues sí, son familia, personas, pues, ¿no? Sí. Y claro, en mi casa se come, se cena, se bebe política. Desde desde mi hija de 11 años hasta mi hijo de 36, digamos. Que está en el partido también. Está en el partido. Yo lo entrevisté a René secretario de Operación Política y hace, dicho por todos, no por mí, un extraordinario trabajo ideológico de organización. Creo yo que es un joven que promete mucho en política. Creo que trae un paquete genético además. Y además ha sido formado pues en centros de excelencia. Creo yo que es un mexicano bien estructurado, excepcional, que merece todo lo que se ha ganado. Y también participa mi esposa en política, pero participa en los ámbitos que a cada quien le corresponde. No, por supuesto, somos un partido muy complejo, a pesar de ser un partido nuevo, pues somos un partido enorme. Simplemente en el proceso interno que convocamos en 20 entidades federativas, 112 distritos electorales, poco menos de la mitad de los que van a estar en competencia, pudimos convocar a casi 1 millón de personas. Quiere decir que pues nuestros dirigentes estatales están haciendo la tarea, están haciendo el trabajo, hablan con la gente, se acercan. Esta posibilidad, Adela, de llegar con tu público, de que un personaje de tu tamaño, de tu talla en el periodismo me entreviste y me dé la oportunidad de decir las ideas, de contestar todas tus preguntas, que como periodista, todas las dudas que como periodista Es que es nuestra tienes. Obligación, ¿no? Claro. Porque, a ver, vienen unas elecciones no solamente grandes en cuanto a tamaño, sino hay muchas cosas que se van a decidir, ¿no? Y llegaron para quedarse. Y llegaron para quedarse. Entonces, nuestra obligación es presentarle al público pues toda la oferta que hay, ¿no? Y que sepan distinguir entre una oferta y otra oferta, la verdad. Y ahora, tú sabes que yo he tenido mis encuentros y mis desencuentros con el Bester Gordillo, sí, ¿no? Es una mujer a la que ni he dejado de admirar nunca. Se lo digo en lo personal y lo digo públicamente también por muchos motivos. Pero el hecho de que se sepa o se crea o se piense que son distintas cosas, que ella manda en el partido,
Yo creo que Se dice más por nuestro vínculo que por su acción, realmente, si somos objetivos. Por supuesto que cuando ella opina sobre un tema político, yo creo que medio país debe escucharla, no solo redes sociales progresistas, porque se trata de una de las mujeres más experimentadas en la política y en el poder. Y hay que escucharlo. Sin embargo, el partido está hecho de otra arcilla, de otro material. De entrada no hay tantos maestros como dicen que hay, ¿no? Y ella no pertenece a redes sociales progresistas, no se afilió, no milita en el partido, no es parte de ningún organismo público, de ningún organismo de gobierno. es su líder moral, digamos. No, porque nosotros no necesitamos líderes morales. La militancia y la dirigencia de los estados no me permitiría a mí tener líderes morales. Tenemos órganos de debate y discusión interna que creo me castigaría severamente el partido si yo me alineo a líderes morales, el que sea, el que sea. Yo creo que hoy vivimos una época política donde tenemos que ser auténticos y tenemos que tratar de que la gente nos vea así y de que el círculo rojo supere esos primitivismos del análisis político. O las filias y las fobias, Es ¿no? que es bien simple. Imagínate, Adela, que un partido se pudiera realizar porque un personaje quiere hacerlo. Un partido lo haces porque tienes que movilizar mucha gente y muchos recursos de todo tipo. ¿Cómo le hicieron ustedes, Pues nosotros convocamos, hacíamos talleres de capacitación en las colonias para invitar a la gente a afiliarse. Hicimos muchas reuniones de trabajo para explicarle a la gente el proyecto, para explicar a dónde queríamos llevar el partido. Y luego, después de 100, 120, 150 talleres en cada entidad federativa, convocábamos a la asamblea. A las asambleas. Hacíamos padrones previos porque tú no puedes dejar a la suerte si tus invitados van a llegar o no a la gran fiesta de la asamblea. Y disponíamos de algunos recursos que generalmente vino de donativos de empresarios de esos estados o de algunos liderazgos sociales de esos estados para que llegaran y nos donaran no dinero, sino elementos para hacer la asamblea. En especie, digo. De hecho, de los 1986 expedientes que tiene el partido en fiscalización, el 98% son donaciones en especie. Por eso no es creíble y el tribunal dio para atrás a los disque 5 millones que nos donaron afiliados al CENTE. Ahora, no es cierto. Lo que pasa es que en muchas ocasiones firmábamos los perfiles y firmábamos los perfiles de la donación, los que estábamos responsables de la donación. Y eso el tribunal lo entiende bien. Los consejeros no lo entendían bien porque creo que les falta calle en política. Por ejemplo, el que le hayan negado a México Libre, ¿no? Por ejemplo, el registro por el asunto de los clips famosos, ¿no? Ahí el tema es más técnico y mayormente sutil. No sé si sea de la dimensión para negar el registro a un partido, pero hasta donde yo entendía el fenómeno, se debía a que el contrato de servicios de CLIP establecía en una de las cláusulas la prohibición expresa de que no podías usar ese dinero para fines políticos. Y esa prohibición convertía la donación en ilegal. Y todo el dinero que recibieron a través de CLIP en ilegal. Por lo tanto, era ilegal el financiamiento. Entonces, es una cosa muy rebuscada técnicamente. Tú fuiste subsecretario, y lo decías, ¿no? Pues cercano al PRI, al PAN, fuiste subsecretario de Educación Pública en la administración de Felipe Calderón, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo es tu relación con la maestra? Entiendo que es familia, etcétera, pero cuando se tocan estos temas... De amor y de cariño. Pues mira, uno escucha. Uno pensaría que no, pero es una mujer amorosa.